Alberto. Te agradezco, te agradezco, te agradezco. Quisiera saber si alguien que está en este momento enfrente de la pantalla sabe curar el mapache. Ver cómo te cambió la vida desde el programa que estábamos haciendo a hoy. Tremendo. No cambió tanto, ¿no me vieron en el Congreso el otro día? Buena, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien, Acá estamos para hacerte compañía. Ya en las últimas semanitas del año, mira, tenemos arbolito de Navidad esta semana. Ya nos ponemos un poco en clima de cierre de año, en clima de fin de año. Vamos a estar haciendo el último programa Veníamos Bien la semana que viene, porque después nos toca justo a nosotros el 24 y el 31, que ustedes imaginarán que vamos a querer estar brindando con nuestras familias, pero más allá de eso, bueno, la semana que viene hacemos el cierre de año. La verdad que ha sido un año largo, largo porque lo arrancamos en febrero. Veníamos Bien arrancó en el mes de febrero, en un verano que prometía tener mucha rosca, muchas idas y vueltas porque se estaban definiendo en esos momentos las listas de convencionales constituyentes. Y bueno, así ocurrió. Después de la convención, las elecciones nacionales. La verdad que ha sido un año bastante movido. Pero llegando a la mitad de los mandatos, de hecho, hoy se cumplen exactamente 2 años desde la asunción del gobernador Puyaro, del presidente Milei, de los intendentes, aquellas ciudades que han cambiado intendentes, y más allá de que esta semana también ha tenido la novedad de las renovaciones de los consejos deliberantes, estamos a mitad de camino de muchos mandatos insisto, 2 años que vienen siendo bastante particulares, sobre todo atravesado por las elecciones, tanto las locales como las nacionales, que han dejado muchos mensajes, a mi criterio, y como siempre lo decíamos y lo dijimos inclusive en esos momentos cuando analizábamos un poco los números de las elecciones, hay que saber leer esos resultados. Entiendo yo que hay una necesidad imperiosa de parte de la sociedad de esta vez hacerse oír a través del voto, a través de la ausencia, a través del reclamo, entre otras cuestiones, y que la dirigencia política, sobre todo la dirigencia política más tradicional, debe leer urgentemente esas situaciones. Pero si nos remontamos a aquel inicio, ya un ratito va a estar con nosotros Facu González y vamos a estar hablando de los números de la semana, pero quiero arrancar un poco con esto, más allá del balance, que lo vamos a hacer la semana que viene, centrándonos en lo que es lo que ha sido hasta ahora el gobierno de Maximiliano Puyaro y la novedad, inclusive coronada, si se quiere, el día de hoy, de una renovación completa de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe para el año 2026. O sea, Puyaro va a encarar su último año de mandato, por lo menos de este mandato, porque tiene la posibilidad de ser reelecto, con una Corte nueva, algo que había anunciado el propio gobernador, que lo dijo en una entrevista hace algún tiempo atrás, con algunas particularidades en esa entrevista, pero que sin lugar a dudas no es un hecho más, no es un hecho que pase desapercibido una renovación completa de la Corte Suprema. Si nos trasladamos hace 2 años, cuando asumía Maximiliano Puyaro y planteaba parte de, primero, una agenda de construcción de poder fuerte, pero dentro de esa agenda de cambios decía, quiero modificar toda la Corte Suprema de Justicia, la verdad que muchos nos miramos y decíamos, qué difícil. Porque no es tan fácil, no es simplemente agarrar una ley y llegar a acuerdos y que se vayan los ministros. Para ese momento hablábamos de una corte de 6 miembros, 5 de los cuales estaban pasados de edad, pero una corte que ha estado con el correr de las últimas décadas en la provincia de Santa Fe extremadamente ligada al poder, extremadamente ligada a la política, y que ha construido todo un círculo muy profundo de poder en Santa Fe, no solamente al amparo de los códigos, del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, de las leyes y de la cuestión estrictamente jurídica, sino al amparo de la política y de mucho poder político, no solamente político, también de negocios, pero sobre todo con una construcción de poder que alcanzaba otras esferas mucho más amplias que la del propio Poder Judicial. Por ejemplo, esta Corte Suprema, bueno, ya no es más esta Corte Suprema, pero la Corte Suprema de hace 2 años, la vieja guardia de la Corte Suprema, conocida como la Corte Reutemanista, cuyos miembros ingresaron casi todos por elección del por entonces gobernador Carlos Alberto Reutemann, algunas excepciones, el caso de Herbeta, por ejemplo, que sigue dentro de la Corte, han construido una base de poder muy anclada en el Senado, en el viejo Senado de la provincia de Santa Fe, porque también ha cambiado mucho el Senado en estos últimos años, sobre todo en las últimas elecciones, desbancando a algunos senadores que hacía 20 años que estaban en ese lugar, sobre todo del PJ, pero la verdad es que a mí no me gusta hablar de sellos partidarios
en algunas instituciones cuando internamente la verdad que no cambia mucho si son radicales, si son justicialistas, si son pro, no importa, ¿no? Porque, por ejemplo, el Senado de la provincia de Santa Fe durante muchos años ha sido un lugar de autoprotección, de creación de poder y de negocios, entre otras cuestiones, ¿no? Muy arcaica, por cierto. Bueno, esa Cámara de Senadores cambió con las elecciones en la provincia de Santa Fe y ese fue el gran puntapié inicial que le permite a Maximiliano Puyaro empezar a pensar en la posibilidad de una renovación de la Corte. Claro, para avanzar en esa pelea, no solamente tenías que pensar en el poder construido durante muchos años al amparo del Senado, sobre todo de Armando Traferri, insisto, la vieja guardia de senadores, muy ligados a Rafael Gutiérrez, muy ligados a esta corte reutemanista, con muchas migas, pero además compartiendo inclusive no solamente momentos, lugares, sino, vuelvo a lo mismo, negocios. Sino que además había que pensar en una modificación de la Constitución, además había que pensar en qué iba a pasar con aquellos jueces que, por más que la Constitución se modifique, estén pasados de edad, había que pensar en un andamiaje jurídico para poder sacarlos y muchas negociaciones. Bueno, hoy, casi culminando ese proceso, finalmente Rafael Gutiérrez fue electo presidente para el periodo 2026, pero con la condición de su dimisión al cargo a partir de noviembre del año que viene. Algo que ya se hizo oficial, que se hizo efectivo, que lo conocíamos ayer, cerca del mediodía, y que además impidió que en las últimas 2 reuniones de acuerdos, más allá de la que cerró finalmente el día de hoy con la elección de Rafael Gutiérrez como presidente, no se llegue a un acuerdo de todos los miembros y extendiera parte de esa negociación. Vamos a arrancar por el final. El final es este: Rafael Gutiérrez va a presidir la Corte el año que viene, que prácticamente fue lo único que pidió finalmente, para poder inaugurar algunas obras, para despedirse en su mandato número 14 como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y en noviembre se va. No solamente se va Gutiérrez, se va también Roberto Falistoco y se va también Eduardo Spuller, o sea, los últimos 3 ministros que quedan de la vieja guardia, y que van a dar lugar a 3 nuevos ministros que vendrán y serán electos seguramente el año que viene por el gobernador y con el acuerdo de la Asamblea Legislativa. Pero ese final, que finalmente se cristaliza cuando Rafael Gutiérrez presenta que se va a retirar de la Corte Suprema en noviembre, hoy lo tenemos más o menos como la película cerrada, pero llevó por lo menos un par de semanas. ¿Qué se decía? Inclusive con esa entrevista que mencionaba hoy del gobernador de por medio. Rafael Gutiérrez decía, yo quiero un año más la presidencia. Del otro lado decían, bueno, primero renuncia. No, primero dame la presidencia, después renuncio. No, primero renuncia, después te damos la presidencia. Y ese tire y afloje duró un par de semanas. Finalmente presenta su renuncia, en realidad su trámite jubilatorio que va a comenzar y que ya están comenzando la gran mayoría de los ministros de la Corte, que se va a hacer efectivo a partir de noviembre del año que viene. Y obtuvo la presidencia para ese último periodo en la Corte. Pero si vamos al título general, bueno, Puyaro tenía razón en aquella nota hace un par de días atrás, una semana atrás, cuando decía a finales de 2026 vamos a tener la Corte renovada. Claro, faltaban, y entre medio había negociaciones en curso. Ahí dice Puyaro, si no lo hacen por voluntad propia, los que quedan, haciendo referencia a Falistoco y a Gutiérrez particularmente, lo voy a hacer por decreto, algo que no puede hacer el gobernador, no tiene esa potestad, ni siquiera la nueva Constitución le da la potestad al gobernador de sacar a un ministro de la Corte por decreto. Lo que dice la nueva Constitución es que a partir de que cumplen 70 años cesan de manera automática en sus funciones aquellos que están en la Corte Suprema de Justicia. Cese automático no es el gobernador, ni tiene que firmar un decreto, y no pueden seguir bajo ningún acuerdo, ni con acuerdo legislativo, ni con acuerdo del gobernador. Cesan automáticamente sus funciones. Todos los ministros que no cumplieron todavía los 75 años, el día que cumplan 75 años, automáticamente se cae su condición de juez de la Corte Suprema de Justicia. Pero claro, había una cuestión antes, que más allá de la letra de la propia Constitución, que también la logra Puyaro. Primero, insisto, en las elecciones construir las mayorías, desbancar a gran parte de la vieja guardia del Senado, después avanzar con las modificaciones de algunas leyes, después avanzar con algunos acuerdos, inclusive, a pesar de tener las mayorías, con algunos otros sectores de la oposición, por ejemplo con Perotti, después avanzar en la reforma de la Constitución, poder tener el aval para la reforma y después poder reformar la Constitución. Y finalmente llegamos a la película de esta semana con este resultado. Pero ¿cuál era la cuestión? Que la Constitución de la provincia
la nueva Constitución, en ningún lado dice que el gobernador puede firmar un decreto y sacar a un ministro de la Corte. No tiene esa potestad. Entonces, ¿qué decían los jueces de la Corte? Sobre todo estos últimos tres. Decían, bueno, ojo, ¿por qué? Porque cuando escribieron esa Constitución nosotros ya teníamos 75 años. Y ninguna norma es retroactiva. Ninguna norma se aplica para atrás. Entonces, si la Constitución dice que cesan en sus funciones cuando cumplen 75 años, no dice qué pasa con los que ya tienen 75 años. Entonces, ahí iba a haber una discusión jurídica, que le iba a ganar, en este caso, Rafael Gutiérrez. Porque ninguna norma puede ser retroactiva y porque no hubo ninguna cláusula transitoria, como si, por ejemplo, a Puyaro, que para darle la posibilidad de la reelección tuvieron que escribir una cláusula transitoria. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos ese paso de la vieja Constitución a la Constitución renovada? No hubo cláusula transitoria que diga aquellos ministros mayores de 75 años al momento de sancionarse esta norma también cesan automáticamente sus funciones. O aquellos ministros que ya tengan 75 años o más al momento de sancionarse esta norma van a quedar a disposición del Poder Ejecutivo con un decreto. Nada de eso está en la letra. Entonces, esa última batalla, esa última negociación había que sentarse y darla. Y a cambio obtiene Rafael Gutiérrez la presidencia de la Corte. Vamos a tener una Corte renovada al 2026, como lo anticipó Maximiliano Puyaro. Sin lugar a dudas que es un hecho extremadamente trascendente, sobre todo viendo lo transcurrido las últimas décadas en la provincia en materia de justicia y con esta Corte. Van a empezar todas las negociaciones y la rosca para ver quiénes van a ocupar esos 3 lugares que ahora van a quedar vacantes para el 2026 o fines del 2026 y quienes van a conformar esta nueva Corte de 7 miembros, ya tiene 7 miembros la Corte, pero que va a renovar los últimos 3 que le falta renovar. Ahí hay todo un signo de pregunta, de qué cortes vamos a tener los santafesinos de aquí en más. Porque yo también lo dije en su momento cuando nosotros hemos dicho muchas veces, inclusive antes de que gobierne Puyaro, la necesidad de reformar esta Corte, la necesidad de renovarla, entre otras cuestiones, que justificaciones, la verdad que a lo largo de estos años hemos encontrado muchísimas para esta Corte, pero la gran pregunta de qué Corte vamos a tener sigue pendiente y la podremos contestar, por lo menos tendremos quizá un primer capítulo para entender o para empezar a adivinar qué puede pasar a futuro el año que viene cuando veamos quiénes son esos nuevos miembros de la Corte. Hasta ahora hay solo 3 nuevos miembros de la Corte. 3 nuevos miembros de la Corte que llegan a ese lugar con acuerdos políticos. Y con una repartija de lugares, porque Jorge Baclini, que era el fiscal general de la provincia de Santa Fe mientras Puyaro era ministro de Seguridad, es un hombre puesto ahí por Puyaro. Porque Beder, que era el fiscal de Estado del gobierno de Perotti, es un hombre que ocupa hoy un lugar en la Corte Suprema, puesto ahí por un acuerdo entre Perotti y Puyaro. Y porque Margarita Zabalza hoy ocupa un lugar en la Corte por un acuerdo entre el socialismo y Puyaro. Entonces, esos acuerdos políticos cristalizaron los nuevos nombres de la Corte. Faltan 3. Ahora hay que ver eso. Sí, bueno, ¿cómo realmente se van a repartir lugares en la Corte por cuestiones coyunturales políticas? Porque también debo pensar que a partir del año que viene, a partir del año que viene, como siempre digo en todos los monólogos, la libido de la política en general está puesta en las próximas elecciones. Las próximas elecciones son en 2027 y se discuten muchas cosas. Hay una gran incertidumbre de qué pasa si aparece la candidata, la candidata Violeta en Santa Fe. Hay una gran incertidumbre de cómo va a continuar, dice que sí, mientras tanto, de cómo va a continuar esta alianza de gobierno entre el radicalismo, que cada vez tiene más poder, el socialismo, que empieza a mirar de reojo algunas cuestiones, y un PRO casi afuera del gobierno, de la provincia de Santa Fe. Hay muchas cuestiones que se van a ir definiendo, por lo menos el año que viene, y por supuesto en 2027. Pero yo arriesgo a decir que gran parte de esas negociaciones que vamos a tener para ocupar estos lugares que faltan van a tener que ver con la coyuntura política electoral de 2027. La verdad es que no está bueno. Uno dice, busquemos los mejores, los más idóneos, los más, por lo menos, alejados de los grandes círculos políticos. Es imposible, pero bueno, que no sean tan directamente dependientes o que respondan directamente a un gobernador de turno, a un partido de turno. Porque ¿sabes qué va a pasar? En 10 años, en 20 años, se van a estar quejando de la Corte puyarista.
como a nosotros, que nos tocó atravesar, periodísticamente hablando, estos últimos 20 años con la corte reutemanista, siempre le echamos el ojo a esa corte viciada, a esa corte lenta, a esa corte más vinculada a la construcción de poder que al servicio de justicia. Entonces, la verdad es que hoy tendría la política que dar esas señales absolutamente necesarias en este momento para que no termine ocurriendo lo mismo, para que dentro de 20 años alguien en Veníamos Bien diga la corte puyarista, vinculada a la política, al socialismo, al radicalismo, a un sector del peronismo, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de que es lo que uno aspira, la verdad yo no tengo demasiada esperanza de que efectivamente eso suceda, y presumo que gran parte de la negociación de los nuevos nombres de la Corte se van a dar además en la previa de un año electoral, no cualquier año electoral, sino, como te digo, donde hay un signo de pregunta de qué va a pasar con la Libertad Avanza y una supuesta candidata que ya tienen en mira para las elecciones del 2027 en la provincia, qué va a pasar en la interna socialismo, pro radicalismo, además con Puyaro, por primera vez el gobernador actual pudiendo ser candidato para ser reelecto en la provincia. Entonces, todas esas negociaciones de los nombres y los lugares a ocupar estas sillas se van a dar en el marco de negociaciones políticas de cara a las próximas elecciones. Obviamente, vamos a tener los primeros indicios el año que viene. Yo insisto, si vemos hasta ahora los 3 nuevos miembros de la Corte directamente ligados, uno a Perotti, por un acuerdo Puyaro-Perotti, otro directamente ligado, ni siquiera diría al radicalismo, a Maximiliano Puyaro, que es Baclini, y otra directamente ligada al socialismo, que es Zabalza. Se repartieron las 3 sillas entre socialismo, radicalismo y peronismo, pero con mucho acuerdo, no cualquier peronismo, un peronismo con mucho acuerdo con Puyaro. Faltan 3 todavía. Faltan 3. Obviamente todos se van a querer disputar esos lugares. Veremos cómo avanza esa rosca. Pero bueno, se empieza a cerrar una etapa paralelamente, volviendo hacia atrás, necesaria de renovación de la Corte Suprema, de entender una justicia por lo menos diferente a la que hemos tenido, con muchísimas causas, que muchas de ellas las hemos avanzado y las hemos hablado y las hemos contado en este programa, que la verdad que han dejado la Corte como la conocíamos, como una Corte directamente política. Esperemos que eso no suceda. Insisto, tengo pocas expectativas, pero lo último que se pierde son las esperanzas, dice el dicho, e iremos conociendo cómo se empieza a dar toda esta rosca para ocupar estos lugares, estas 3 sillas en la Corte Suprema de Justicia, que ahora finalmente dejan Rafael Gutiérrez, Faristoco y Spuller. Insisto, en toda una carrera electoral que ya empezó, aunque parezca mentira, porque las elecciones pasaron hace 10 minutos, pero que ya empezó esa carrera electoral, que como siempre te digo, la libido de la política está siempre puesta en las próximas elecciones, y que en este caso además va a tener otro componente, que son 3 sillas libres en la Corte Suprema de Justicia de la provincia a partir de fines del 2026. Buenas noches, esto Veníamos Bien, ¿te perdiste de algo? Te lo mostramos acá, mirá. Cualquier gobierno que no sean ellos lo van a tratar de debilitar, pero ¿sabés qué es lo bueno? Que ellos están más débiles. Entonces, que somos más hoy los que queremos que a la Argentina le vaya bien y los que estamos pensando en los argentinos. Así que quizás los que quieren oponerse a todo, la máquina de impedir, no tenga éxito. Por lo menos en diputados no van a ser mayoría, y creo que en el Senado tampoco son mayoría. O sea, claro, no son mayoría ya, ¿no? Ya no son. Antes tenían la posibilidad de estar a 3, de tener el quórum propio y de poder aprobar cualquier cosa, de manejar todo lo que pasara en el Senado, claro, aún no siendo más gobierno. Bueno, hoy ya no tienen esa posibilidad. ¿El número crees que está? Yo decía hace un rato, a mí me cuentan en el gobierno que están cerca del número, que el número ya estaría en las 2, al menos en una cámara, y tal vez en otra están puliéndolo, pero que está el número para aprobar la reforma laboral. Yo creo que hay muchísimas posibilidades. Hay muchísimas posibilidades. Sí. Yo estoy muy convencida de que esto se va a aprobar. Probablemente, como te decía antes, pueda cambiarse algo. Claro. Y el mismo gobierno sabe que esto puede pasar. Obviamente es parte de lo que tiene que ser, ¿no? Claro. De hecho, creo que siempre suma el hecho de que haya distintas voces con distintas miradas, suma. Por eso se hizo el Consejo de Mayo también, ¿no? Claro. Para que haya distintas voces con distintas miradas y todos podamos hablar.
pero creo que en general esto tiene que salir. Could also, we advocate also for reforms aimed at improving the efficiency and equity of Argentina's tax system, along with continued spending controls and reforms, including on subsidies. And this would help further strengthen the fiscal anchor, which has been very important for Argentina's return to macro stability. Creating a more market-based and resilient economy in Argentina will also require continued reforms on the deregulation front, as well as efforts to improve the functioning and flexibility of markets, including the labor market. In all of these efforts and all of these reform areas, building consensus in favor of these reforms remains critical, including to facilitate passage of any legislation that may be required. Europe is being destroyed. Would you consider getting involved in some of those elections to put in leaders that you think are better suited? Well, I've endorsed people, but I've endorsed people that a lot of Europeans don't like. I've endorsed Viktor Orban. I endorsed, go back to South America, Latin America, South America, Milei, Argentina. He was losing in the election and I endorsed him and he won in a landslide. En 20 meses fue en la época 2003-2005 que compraron 12.000. Sí. Compras pero no acumulás. El problema es que ha sido más difícil acumular. ¿Por qué? Porque como Argentina es un país que no tiene crédito, hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado. O sea, acordate que 40.000 millones de dólares con importadores, más a los organismos multilaterales, más al mercado. Típicamente los países renuevan la deuda. Como Argentina no tiene crédito, nosotros la hemos tenido que pagar. Hemos reducido la deuda desde que llegamos 50.000 millones de dólares, la deuda consolidada. ¿Por qué es importante entonces volver a acceder a los mercados? ¿Y cómo se relaciona con esto? Porque al poder entonces refinanciar los vencimientos de deuda, es decir, esta colocación no es deuda nueva, es para repagar deuda vieja. Entonces, al poder refinanciar la deuda, entonces cada dólar que compre el Banco Central, ahora sí lo puede acumular. Entonces, esto soluciona este debate sobre la acumulación. ¿Cuándo sale la Argentina? Primero, ¿hace cuánto que la Argentina no sale al mercado? Y desde enero del 2018. Vos salís entonces ahora a buscar dinero. Sí. Tenés que esperar a ver si te prestan o no, lógicamente. Claro. Sí, es legislación local, porque legislación local. Legislación internacional, tenemos la ley Guzmán que no permite hacerlo sin aprobación del Congreso, o sea que esto sería ley local. Sí. Y como te digo, es para el pago. Y vos con eso, lo que recaudes va para pagos de vencimiento de deuda. Correcto. Con lo cual vos podrías, si seguís con el ritmo de compra, empezar a acumular. Claro, exactamente. Exactamente. 11 allanamientos simultáneos en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Se trata de 11 empresas vinculadas o referidas en la contabilidad que le secuestraron a Surfinanzas. Son todos allanamientos que forman parte de un paquete que tuvo una primera etapa, la de ayer, 33 operativos contra 2 sedes de la AFA y contra diversos clubes. Bueno, ahora van por las empresas y después van a ir por los domicilios particulares también. Insisto, 11 empresas ahora. ¿Domicilio particular de quién? ¿De Vallejo, por ejemplo? No me dan más. Ok, lo que están buscando, te sumo, es abrir algunas cajas de seguridad que tiene justamente vinculadas a Surfinanzas, donde habría depositado ganancias justamente Ariel Vallejos. Eso es lo que están buscando. Son financieras. Financieras. Sí, son financieras. Financieras ahora. Bueno, teníamos un poco el zapping de la semana. En un ratito va a estar con nosotros Carlos Del Frade. Vamos a hablar con el diputado Carlos Del Frade. Está cumpliendo 10 años como legislador. Yo decía en el monólogo que se cumplen los 2 años de mandato, los 10 de diciembre. Bueno, en su caso, 10 años como legislador. Te tiro un dato, que lo estaba viendo recién. ¿Sabes cuántas faltas tiene a sesiones en la Cámara de Diputados Del Frade? 0.
Para mí es un récord. Se lo voy a preguntar a él, capaz que ya sacó la cuenta. Ninguna falta ha tenido a ninguna sesión en 10 años. Es todo un número. Ya vamos a charlar un ratito con el Frae. Facu González, ¿cómo andamos, Facu? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te va? Muy buenas noches de miércoles. Bueno, mucho para conversar. La economía que se empieza a recalibrar. ¿Por qué? Porque hay muchas novedades en el camino. La licitación de títulos de deuda que recién escuchábamos en el Zapping tiene que ver un poco con lo que está sucediendo con el mercado de cambios. ¿Para qué va a usar el gobierno? Fíjate que dos grandes diferencias. La provincia de Santa Fe la semana pasada te contábamos que logró obtener 800 millones de dólares. ¿Para qué lo va a usar? Para financiar obra pública y atender a los futuros vencimientos que tiene la provincia de Santa Fe recién en el 2027. Sin embargo, a nivel nacional, Luis Caputo salió al mercado el día de hoy, después te voy a contar algunos detalles, pero principalmente para atender los vencimientos que tiene a la vuelta de la esquina. En enero vencen 4.300 millones de dólares. Que tenés dos alternativas, o se lo pedís al Banco Central, cosa que evidentemente no quieren dejar esa señal, porque eso significa menor nivel de reservas. El Banco Central está teniendo problemas para comprar o recomponer reservas, se le diluyen a pesar de una situación un tanto compleja porque hay motorizado, por ejemplo, el ritmo de las exportaciones en la Argentina, que en las últimas horas también hubo novedades. Fíjate esta medida de reducir las alícuotas a los derechos de exportación de manera permanente. Todavía no se conoce la letra chica, pero hay una reducción de las alícuotas. Bueno, vamos a estar comenzando a cómo llega la economía al final del 2025 y ya empezar a repensar cómo va a ser los próximos 2 años de mandato de Javier Milei. Que cambia. Me parece que ahí hay una gran diferencia al momento de analizarlo. ¿Por qué? Una cosa es el balance de medio mandato del gobierno provincial, lo mismo sucede a nivel local, pero a nivel nacional hay una diferencia clave, que es las elecciones de medio término y la posibilidad tal vez de sí debatir leyes con mayor nivel de posición en la Cámara, algo que eso cambia diametralmente. Ojo con esa situación. No, sin duda, sí, además con un contexto diferente también. Sí. Con un partido de gobierno que está constituido como tal, con anclaje territorial. Claro, exacto. Con un montón de cuestiones que hasta ahora no las tenía la Libertad Avanza. Y el Congreso va a ser un escenario muy, muy importante para lo que se viene. Primordial, te diría, por lo menos para el 2026. Sí, si querés en un ratito en los números, no solamente vamos a repasar lo que para el equipo económico son los grandes logros de estos primeros meses, sino también vamos a hablar de los desafíos, porque se está debatiendo en la Argentina, más allá de que muchas veces las noticias es la AFA, todo lo que sucede con Viamonte y las cuestiones del fútbol y las idas y vueltas, se está debatiendo en la reforma laboral. Obviamente que hay que prestarle atención ahí, que no nos tape el bosque, obviamente el árbol, que muchas veces te termina corriendo un poco la vara de la discusión. Hoy se tendrían que conocer algunos detalles que ya se dieron, se brindaron algunos detalles, se está negociando y eso seguramente se va a debatir en el Congreso en extraordinarias, la reforma laboral, que también tenemos mucho para comentar. Bueno, en un ratito nos metemos con esto. Hacemos una tanda cortita, ya seguimos con más Bañabola. Soy Papá Noel y quiero invitarlos a ver Una Mágica Navidad en el Teatro Arte Casa España. Ya pueden comprar sus entradas en la boletería del teatro o en circoanima.com.ar. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 191.000 pesos. Individual, 59.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. En estas fiestas,
En Grupo Cable Video seguimos haciendo lo que mejor sabemos. Acompañarte, conectarte y compartir con vos lo que pasa en la ciudad, siempre cerca tuyo, compartiendo el orgullo de ser santafesinos. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida cada día. Que este nuevo año esté lleno de grandes momentos y emociones para vivir juntos. En Grupo Cable Video estamos listos para seguir trayéndote lo mejor para vos y tu familia. Porque somos locales, como vos. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí, desarrollos que te proyectan. Todos los destinos de Argentina al alcance de tus manos en GPS Turismo by Marcelo Jiménez. Contactanos al 342-456-1300 y por WhatsApp al 342-448-5325. ¡Novedad de último momento! En Nexon bajamos las tasas. Lleva 1.000.000 de pesos en cuotas desde 133.754 pesos. Vení a la sucursal y aprovecha esta oportunidad. Nexon a tu alcance. Bueno, está con nosotros el diputado provincial Carlos Del Frade, está cumpliendo 10 años como diputado. ¿Cómo andas, Carlos? Muy bien, muy contento. Todo bien, recién hablábamos fuera del aire, 10 años pasaron ya. Desde que asumimos con Mercedes Meyer el 10 de diciembre del 2015 con el Frente Social y Popular, la verdad, una alegría grande. Ahí la gente nos votó porque le dio lástima que había muerto y que resucité, entonces Claro. tuve publicidad gratis porque todos los medios hablaban de cómo estaba mi estado de salud, así nos votó la gente, sacamos 90.000 votos, pero después llegamos a lo que fue la hermosísima elección del 23. Sí, donde era toda sacamos una novedad, digamos, periodista de investigación, Sí. tan reconocido como vos, de lleno. Hoy ya no es más tanta novedad, ¿viste? Hoy ya aparecen periodistas por todos lados. Sí, pero de investigación no. No, de investigación es cierto. O sea, mucho conductor. Sí, hay Hoy es mucho más conductor, más sí. conductor, más carita de Sí. televisión. Más locutores que periodistas, Es con cierto. todo el respeto Sí, para sí, los no, locutores. totalmente. Dicho sea de paso. Pero recordá ese momento, que a lo mejor la gente no se acuerda. ¿Vos estuviste muerto cuánto tiempo? No se sabe todavía, hay distintas versiones. Pero el 10 de mayo del 2015, corriendo una media maratón de Rosario, 21 kilómetros. Se apagó la compu. Se apagó la compu, efectivamente fue así. Dijeron que fue una cosa eléctrica. Después me trataron de reanimar, viste, como en las películas, con los electroshock, no salía, no había manera. Me pusieron una inyección de adrenalina. Ahí recuperé por lo menos el ritmo cardíaco, que estaba con una taquicardia tremenda, y recién me operaron 9 días después. Me abrieron como un pollo y tengo 3 bypass. Y la verdad que si tengo que decir 2 fechas de cumpleaños, 5 de febrero cuando nací y 10 de mayo cuando reviví. El mismo año en que después asumís como diputado provincial. Exactamente. Estábamos en medio de la cuestión de la campaña. La campaña, claro. Y yo tenía una bronca porque no podía ir a Vera, no podía ir a los lugares donde iba a ir. Y después la verdad que, yo insisto, me parece que esa fue la mejor campaña publicitaria. Claro. Muy difícil de repetir. Sí, yo no me arriesgaría por la duda. No vaya a ser cosa que Seguro. falle y no vuelva más. Seguro. Acá el bar sí. dijo, de nuevo, vaya a la cancha. Bueno, hoy 10 años después, ¿no faltaste a ninguna sesión? No, a ninguna sesión, en 10 años. Debes tener un récord, porque no sé Sí, si... yo creo que en eso y en cantidad de proyectos, de acuerdo al sistema de expedientes, debo ser el que más proyectos presenté, seguro en la historia de los últimos 20 años en la Cámara, seguro. ¿Cuántos contabilizaste? 3.200 y pico, de los cuales 400 son de ley, y tengo 6 aprobadas y 19 con una
con una media sanción, 25. Esa es la generosidad del partido único del sistema, del partido único santafesino. A ver, quiero preguntarte esto. ¿Cómo estás viendo 2 años de Puyaro, 2 años de todos los gobiernos? Hay vientos de cambio, indudablemente, hay muchas lecturas para hacer respecto a los resultados de las últimas elecciones, a la gente que decidió no ir a votar, un montón de cosas. Pero hoy, yo hablaba al principio un poco de la Corte, sí. Y vos lo tuviste siempre dentro de tu agenda, sí. al tema de la Corte. Hoy, ya en vísperas, una Corte nueva, veremos cómo se termina conformando el año que viene. Pero ¿cómo ves un poco esa película? Después de pedir tanto tiempo, la necesidad de cambiar la Corte, de terminar con esta Corte, etcétera. ¿Qué balance haces? ¿Cómo estás viendo la película? Yo creo que hoy vemos un sistema judicial absolutamente vinculado al oficialismo, absolutamente subordinado al Poder Ejecutivo. Eso nos preocupa muchísimo. Sigue estando, por supuesto, además, la cuestión clasista. Las cárceles demuestran eso. Las cárceles es un universo de gente pobre. Es muy difícil encontrar delincuentes de guante blanco en las cárceles santafesinas y de la Argentina, en definitiva. Así que esas dos cuestiones nos hacen preocupar mucho. Nosotros vamos a tener una Corte adicta al Ejecutivo, como hoy tenemos casi todas las investigaciones también del MPA, con lo cual genera una gran preocupación, especialmente en las chicas y los chicos que laburan en el Ministerio Público de la Acusación. Eso nos preocupa mucho. Hay una especie de unicato. Y ahí sí configura de nuevo esto del PUS. Yo por eso te decía, al muy buen tratamiento que le diste a la apertura del programa, que ojo que la Corte de Reutemann no era de Reutemann solamente, porque era la Corte de Reutemann y Usandizaga. Usandizaga declaró públicamente, ¿para qué llegamos a la gobernación si no es para elegir a los jueces que nosotros queremos? Es impresionante, eso fue del 83 hasta acá. Vos sabés que ahora, el 8 de febrero, se van a cumplir 40 años del asesinato del diputado provincial Mario Domingo Armas. Ni habla, la política ni habla del asesinato de Mario Armas, tampoco la justicia. Ahora, eso es directamente proporcional al silencio que se le impone al Poder Judicial desde los organismos de poder en serio que tiene la provincia de Santa Fe. En medio de lo que va a ser el año que viene, que no es cualquiera porque se cumplen 50 años del terrorismo de Estado, va a estar esto de los 40 años de Armas, y acordate que va a ser muy difícil que los sectores políticos hablen del asesinato de un diputado provincial en pleno ejercicio y que estaba en la comisión de acuerdos. Sí. Entonces, por eso me parece que hay ciertos silencios que hacen a la complicidad de estos que sigue siendo muy oscuro, que es esta cuestión de un poder judicial, para mí, absolutamente vinculado al poder ejecutivo y al poder económico de la provincia de Santa Fe. ¿Hay cambio de figuritas para vos en la Corte, digamos? Sí, sí, hay cambian nombres, cambian figuritas. Recién estaba pensando en Rafael Gutiérrez. Mirá qué libro tiene para escribir Rafael Gutiérrez. Sería una buena propuesta que Rafael Gutiérrez escriba su propia biografía, pero que cuente todo. Que se anime a contar todo lo que vio en estos casi 50 años, 51 años en la justicia santafesina, porque está desde 1975. Vaya si habrá visto cosas. ¿Qué te parece? Bueno, faltan 3 nombres todavía. ¿Cómo crees que se va a dar esa discusión? La discusión se va a dar entre el perotismo, el puyarismo y el socialismo. O sea, igual que como se dio hasta ahora. Como hasta ahora. Tal vez aparezca otro sector más de derecha, por supuesto, vinculado a todo eso, va a estar por ahí. Pero me parece que va a estar directamente vinculado a cómo está hoy rigiéndose también el poder legislativo. Las mayorías políticas imponen una democracia de cada vez más baja intensidad. En la Argentina, en América, en el mundo y por supuesto acá en la provincia de Santa Fe tenemos una democracia muy chiquitita. Muy chiquitita. Sí. Carlos, recién en parte de la editorial de Juani charlaba sobre las Cortes, ¿no? Y las Cortes muy vinculadas a los ámbitos de los ejecutivos. Y las reformas que se van acortando tal vez a corto plazo. La provincia de Santa Fe encaró un proceso de reforma, una reforma constitucional que modificó de alguna manera también la justicia. ¿Ves que o pensás que es de corto plazo la reforma constitucional o no? ¿O podría llegar a quedar en tiempo? No. Porque ahí está la cuestión de la visión política. Porque la visión que vos decís es así. En los papeles y en los libros es así. La Constitución supuestamente debería estar por arriba. Pero después vos tenés la realidad, y la realidad es cómo el Ejecutivo de cada momento
acomoda lo que necesita de leyes para que esa Constitución entre de acuerdo a esas necesidades. Entonces ahí la Constitución queda como una especie de cielo. El tema es que en la realidad van a ser las mayorías las que van a argumentar por qué en ese momento determinado tal artículo de la Constitución nueva se tiene que interpretar de esta manera. Esa manera tiene que ver con las negociaciones que hoy hacen los sectores que tienen la mayoría en la provincia de Santa Fe. Esa es la diferencia. Porque es una diferencia entre, si vos querés, lo ontológico, el ser de las cosas, y la otra cuestión es la práctica, lo que realmente sucede. Hicimos un análisis hace poco, lo hacemos todos los años en realidad, el presupuesto legislativo, Sí. 142.000 millones de pesos para el 2026, y hay un ítem muy particular que es el que analizamos. 142.000 millones de pesos sería el 1% recién. Sí, sí, porque después hay que... Acuérdense que el presupuesto Tribunal son de Cuentas, 14 billones. Exacto. Es un número de 14 números. 172.000 millones, Sí. dentro de los cuales después tenés... el análisis ese que nosotros hicimos de 172.000 millones es del 2025, no 2026, bien. porque después queda fuera Tribunal de Cuentas Sí. para el año que viene, Sí, sí. con las modificaciones de la nueva Constitución, entre otras cuestiones. Pero el que está en ejecución de esos 172.000 millones divididos por cámaras, etcétera, Sí. siempre le echamos el ojo al Fondo de Fortalecimiento Institucional. Claro, aquello que fue una negociación entre Bonfatti y el... Exactamente, y los sectores del Senado, y sobre todo el Senado Sí. en aquel momento del PJ. Algunos números sorprenden de los presupuestos, otros no. Vos publicaste esta semana un análisis de presupuesto 2026 y afirmaste que en publicidad el gobierno de la provincia pretende gastar algo así como 112 millones de pesos. 122. 122 millones de pesos por día. Por día. 122 millones de pesos por día Sí, sí. en publicidad. En publicidad. Pero te cuento, en primer lugar, por qué lo hice. Primero la dimensión es grande, especialmente yo pienso en el Ministerio de Cultura. Yo por eso generalmente voto en contra del presupuesto. Si vos Claro, tenés comparás ministerio y Ministerio de sí. Cultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, Cambio Climático, Ministerio de Igualdad y Desarrollo Sí. Humano, entre los cuatro no sumás el 3,5%, yo voto en contra. Porque a cuanto menos inversión en lo social, peor se vive en lo social. Nunca voy a votar a favor de este tipo de presupuesto. El presupuesto para el próximo año no tiene prioridades esos ejes. No, tiene por debajo de eso. Después ellos te dicen, pero sumado todo, fíjate, Sí, qué los educación, planes, salud, tal, los sí. planes. Entonces te dicen, bueno, igualmente también le hice el cálculo a eso. Te vas a encontrar con que para niñez te dicen un presupuesto enorme porque tiene anexos el presupuesto. Este presupuesto tiene 8 anexos, a diferencia de los otros que tenían hasta 6 anexos. En este anexo aparece niñez, entonces te dan un presupuesto enorme, claro, está bien, sumándote lo que ponen en salud, en educación, bueno. Ahora, después haces el cálculo de esa suma enorme, dividiéndolo por 1 millón, que son las niñas, niños y adolescentes que tiene la provincia, te termina dando 8.000 pesos por día por cada pibe. Y en publicidad tenés 122 millones. Ojo. Estos son los números. Después me podés decir, no, pero esa es una visión zurda. Está bien, pero esos son los números. Esas son la información. ¿Cómo llegas a Bueno, a eso 122 millones de pesos por Pero día? digo, ¿cuál es el origen? No me importaba tanto la cantidad, sino cómo se distribuye. Porque el otro día me impactó que un programa de Oscar Bertone, que fue mi primer jefe de redacción del diario Rosario, en el año 1985, 30 años haciendo el programa de televisión, se levantó porque no podía aguantar más. Como le ha pasado a muchos. A muchísimos. ¿Por qué? Porque es crítico del gobierno provincial, crítico del gobierno nacional y le daban una pauta publicitaria mínima. Entonces me dio una bronca esta idea de que solamente se le da la pauta a los tipos que le rinden pleitesía a Puyaro. Me dio tanta bronca eso. Entonces digo, vamos a estudiar bien cuánta guita es y yo lo que quiero saber más que nada, cómo la distribuyen. Sí. Porque la pauta democrática con la que yo crecí, con la que asomamos a democracia en 1983, había un informe de la UNESCO que se llamaba un solo mundo, voces múltiples, de la Comisión McBride. Se fue a Estados Unidos e Inglaterra después de ese informe, en donde decía que el Estado tiene que bancar en partes iguales y democráticas a cualquier producción audiovisual, porque si no, no se respeta la democracia. Nosotros crecimos con esa idea.
El Estado tiene que bancar democráticamente cualquier espacio, aunque te pegue, porque ahí se demuestra la envergadura de la democracia. Eso se olvidó. Hoy solamente se le pone guita al que habla bien. Y al que habla mal, una anchoa en el desierto, como te dicen habitualmente. Bueno, eso está mal. Esa fue la base. Y yo, el pedido de informe que hago es, más que por el monto, cómo se distribuye y quiénes son las principales empresas que ganan. Porque después muchos de esos empresarios de medio terminan presos. O deberían terminar presos. El muchacho del litoral, Bupey. ¿Por qué se hicieron poderosos esos tipos? Se hicieron poderosos porque todos los gobiernos de la provincia, de cualquier signo, le daban guita y se hicieron poderosos. Terminaron presos. O deberían estar presos algunos. Entonces hay que analizar bien, porque vos creás Frankenstein a partir de los gerentes de los medios de comunicación. Hay muchísimos ejemplos en la provincia de Santa Fe. Ahora vamos a los números, pero ¿cómo puede ser que un diputado provincial no sepa cómo se gastó o quiénes recibieron publicidad cuando se supone que el Estado, te digo, porque además nosotros lo hemos pedido con pedido de acceso a la información pública, nos han contestado, busquen en internet, chicos, más o menos. Más o menos lo que te dicen, sí. La verdad que en pleno siglo XXI entender que hay información tan oculta que tendría que ser pública. Por eso te digo, las oscuridades que tiene la provincia de Santa Fe del 83 hasta acá generan este tipo de cuestiones que vos hablabas al principio del programa. Pensá, insisto, del asesinato de un diputado provincial, que nunca se habló en la Cámara de Diputados de eso, nunca. A esto de lo que está pasando tiene que ver con que hay negocios. En todas las cuestiones que aparecen oscuras es porque hay un negocio atrás. Y que se hacen con distintos integrantes de diferentes poderes. Esto es lo más tremendo. Bueno, yo lo que analicé es lo siguiente. Yo soy un defensor de la radio y televisión santafesina, así que no lo toqué. Decididamente. Lo dejaste fuera, lo dejé fuera del cálculo. O sea, el presupuesto para que funcione el canal público no están tus 122 millones por día. Lo saqué. Ok, bueno. Esperá, empecemos. Es un número. Sacamos también lo que tiene que ver con las oficinas de prensa, comunicación, protocolo, propaganda y demás de todos los ministerios. Dejé solamente gobernación, lotería y ministerio de gobierno. Entonces ahí empezás a analizar. Perdón, dejaste afuera, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad. Lo dejé afuera. O sea, lo que gasta el Ministerio de Seguridad, bueno, generalmente lo pasan por igualmente partidas de gobierno. Informe, todo eso. Ahora van a hacer una extensión de la emergencia para volver a contratar comisarios antiguos. Yo quiero saber quiénes son y qué están haciendo. Pero bueno, más allá de eso. Entonces analicé. Hay un anexo, de los 8 anexos, que hay uno que para mí me encanta, que es el número 3. El anexo número 3 del presupuesto provincial tiene 1.600 páginas de numeritos, pero son hermosos esos numeritos. Porque esos numeritos te dan exactamente el tamaño de la importancia que la política le da a los temas. Todo el verso se termina en el tamaño del numerito. Si vos decís, me importa mucho el cuidado del ambiente, pero le das el 0,13%, es mentira. Te importa el 0,13%. Te importa 13 centavos cada 100 mangos. Claro, exacto, obvio. Te van a quemar hasta la maceta con ese presupuesto. Eso es lo que está hoy, pero estuvo también en estos 10 años que estuve en la Cámara de Diputados, siempre 0,13%. Ese es el anexo analítico. Página 86 de esas 1.600 páginas. Página 86, gobernación. Relaciones públicas, 511 millones y demás. Ceremonial y protocolo, 559 millones de pesos. Comunicación del gobernador, 5.790 millones de pesos. Contenidos, 1.101 millones de pesos. Imagen, 398 millones de pesos. Publicidad, 16.737 millones de pesos. O sea, estás haciendo una cuenta no de pauta para medios, sino de gasto. Lo que aparece ahí. Claro, de gasto. Por ejemplo. Partida presupuestaria. Sí, partida presupuestaria. Acá no hay verso, No hay verso. Eso te da un total solamente para gobernación de 23.997.607.000 pesos. Ministerio de Gobierno, página 100 del anexo analítico. Digo para los que dicen que los números los inventé o cualquier idiotez de eso. Generó mucho ruido tu publicación y algunos referentes del gobierno dicen, está mal hecho el cálculo, no ese es el número, imposible. Ahora, tampoco está el número de gobierno, digamos, arriba de la mesa. Yo sigo con los números porque se lo quiero contar como lo hice. Okay. Y si está mal, que me digan dónde está mal.
Ministerio de Gobierno, imprenta oficial, 2.480 millones y pesos, y de otras más. Comunicaciones de la provincia, 778 millones de pesos. Este que me interesa muchísimo. Cableado y fibras ópticas, acá hay muchas multinacionales detrás de esto. 9.699 millones de pesos. Eso da 12.958 millones de pesos. Lotería, página 1263 de ese anexo analítico. 7.600 millones de pesos. ¿Sabes cuánto da esa suma? 44.556.431.000 pesos. El presupuesto de cultura es de 41.138 millones de pesos. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la propaganda, la imagen del gobernador de la provincia, tiene más guita para el año que viene que todo el presupuesto para cultura. A mí me parece una obscenidad. Pero más allá de que a mí me parezca eso, tampoco, insisto, me detengo en el monto. Quiero saber cómo la distribuyen. Claro, cómo se gasta. Si la FM de Rincón es crítica de Puyaro, ¿recibe una publicidad de Lotería de Santa Fe la FM de Rincón? Perdón, sí, termino. Entonces, con esa cifra, 44.556 millones de pesos, dividido 365... Te da los 122. Por día. 122.072.413 pesos por día. No, digo, estás contando recursos humanos para publicidad, los community managers, el cosito, Lo que aparece es lo que se llama el raviolito de eso, porque ahí están los famosos 700 que es lo menos, ravioles. Sí. Es lo menos, digamos, no es una cuestión de contratación de recursos humanos. No. O sea, está clarísimo. No, pero además está bien que le paguen eso. Sí, obvio, por supuesto. Y ¿cómo, qué comparación, si es que existe alguna, de estos números ves con presupuestos anteriores? O sea, ¿hay un crecimiento exponencial? ¿Hay un momento de quiebre o hay un gobierno específico de estos 10 años que te ha tocado que vos digas, che, acá hay un quiebre, sí, este gobierno gasta mucho más en imagen o en publicidad? Yo lo que quiero saber es si hay más plata dedicada a la ciudad de Buenos Aires que a la provincia de Santa Fe. Esa es una duda que tengo, porque hay mucha exposición mediática de Puyaro en Buenos Aires. Sí, eso lo hemos visto nosotros desde Mirta Legrand a cualquiera, digamos. No, bueno, más allá de lo que se ve por televisión, inclusive en una primera campaña que hace la provincia de Santa Fe en Buenos Aires eran los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros lo vimos, lo mostramos en su momento con afiches en los subtes de Buenos Aires. Yo lo que quiero ver es, bueno, insisto, lo del monto me llama la atención, explícame por qué hay más guita que en cultura. Capaz que hay una explicación y está bien. Yo soy de la idea de que el Estado tiene que poner plata para difundir lo que está haciendo. Yo estoy de acuerdo filosóficamente en eso. Después discutamos el ¿cuánto monto, y cómo? pero después cómo distribuís. Claro, ¿cuánto y cómo? Porque si todo se queda, el litoral, la capital, Canal 3, Canal 13, está mal. Sí, claro. Está mal. Hay que distribuir. Más para los que somos hijos de la democracia y de los que estudiamos o hicimos periodismo en la apertura democrática, en donde hacíamos de este informe de la Comisión McBride un solo mundo, voces múltiples, nuestro sentido existencial. El Estado tiene que garantizar el pluralismo, porque si no tenemos esto que tenemos hoy. Está pasado una de democracia, moda, Carlito. Totalmente, ya lo sé. Está pasado de moda. Absolutamente. Pero sí, claro que yo insisto que hay datos que... Mira, hay 2 o 3 datos que nosotros siempre los pedimos todos los años. Ejercicio que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos lo del presupuesto de la legislatura. Una nómina de empleados legislativos. Nadie sabe quiénes son. Sabemos más o menos cuántos, según lo que dice. Tiene que haber una lista de personal. De hecho, lo hay. Claro que lo hay, por supuesto que lo hay. Pero no es información pública. Queremos saber quiénes trabajan en la legislatura, que tiene 1.600 o 1.700 personas, casi 1.800, entre planta permanente y contratados. Verás mi sistema de inteligencia artificial. Sí, ahí tenés tu chat GPT. Sí. Hay preguntas que nadie responde, digamos, es muy difícil acceder a la información. Insisto, saber, por ejemplo, nombre y apellido de las personas que trabajan en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Sí, no debería ser un misterio, porque además yo estoy seguro que la mayoría de esa gente, más allá de lo que diga el rumor popular, el sentido común impuesto por todos aquellos que quieren demonizar a la política, la mayoría debe estar laburando y debe estar laburando sin bien. Duda. Pero a la calidad y la transparencia. Totalmente, porque te termina oscureciendo todo. De administrar los fondos, de administrar no solamente los fondos, sino del Estado, que es de todos los santafesinos en definitiva, ¿no? Totalmente. ¿Qué buscas en tu GPT?
Estaba buscando cuántos trabajadores había, y entonces vos te encontrás, en el Senado son 593, sí, y en diputados 881. La cantidad de trabajadores, digo. Entonces, eso está dentro de los anexos, insisto. Este anexo analítico te aparece también el número de cargos, los que son permanentes y los que son temporarios. Por ejemplo, el Senado tiene 304 temporarios y 289 permanentes, diputados 461 permanentes y 420 temporarios. Un numerito. Sí. Eso está, insisto, en el anexo número 3, que es el anexo analítico, que es el que yo siempre pido que cuando te mandan el presupuesto, que te lo pasen ya esa cuestión, porque ahí me parece que está lo sustancioso. ¿Pediste informes sí, de esto puntualmente? Sí. ¿Y qué respuesta has tenido? No, ninguna todavía. Bueno, esperamos que aparezca la respuesta. Sería muy interesante saber... Sí, seguro. Primero que si el gobierno tiene otro número, que lo diga. Seguro. Diga, si Carlos pero esto no lo inventé, ¿eh? No, por eso, no, pero que te diga, mira, Carlos de Frade, usted, diputado, está equivocado porque el ítem tanto, página 1000, como vos hiciste, que dice tanto en realidad, y que... Bueno, a ver, si es así, que me lo expliquen, yo le voy a decir, tenés razón. Claro que lo digan. Es un gran ámbito la Cámara de Diputados para hacerlo, para que vaya un ministro, para que vaya alguien a explicar puntualmente ese punto, porque me parece que no es menor, ¿no? Perdón, Facu, decías. Carlos, la discusión parece que está a la vuelta de la esquina, ya directamente en las próximas horas se debate el presupuesto. Este jueves se va a estar discutiendo en diputados presupuesto, después la tributaria en el Senado y la semana que viene. Pero vos tenés posibilidad que te contesten algo. No, por eso yo voto en contra. Yo voto en contra, como siempre, voté siempre en contra del presupuesto provincial. Gracias por venir, Carlitos. Un gustazo. Gusto tenerte, que tengas buen cierre de año. Igualmente, que la pasen muy bien. Nos vemos el año que viene. Hacemos una tanda, ya seguimos. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintonizar Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! El futuro es eléctrico y el nuevo Bike EU5 te lleva hasta ahí. Una nueva forma de moverse ágil y 100% eléctrico. Con una batería de última generación podés hacer hasta 500 kilómetros y además es de carga rápida. Esto quiere decir que el 80% de la batería lo cargas en media hora. ¿Querés conocerlo en profundidad? Te esperamos en Nation. Estamos de cumple. Este sábado sorteamos 50 órdenes de compra de 70.000 pesos cada una. ¿Cuánto? 3.500.000 pesos. Entrá a El Túnel y ganá. Piedra, papel, tijera, casco. ¿Qué decís? ¡Gané! El casco le gana todo. En la ciudad de Santa Fe, ahora las fotomultas alcanzan a los motociclistas.
Queremos cuidarte. Con el casco, vos también ganás. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Bueno, hablemos un poco de números, querido Facu. Bueno, por supuesto. Qué bien te queda el arbolito atrás, amigo. Está muy bien porque estamos muy cerquita de la fiesta. Pasó el 8 de diciembre y tenemos arbolitos también en Canal B y veníamos bien, obviamente. Nos metemos un poquito en los números este 8 de diciembre que hay, si se quiere, algunas épocas de balance. Ya directamente esta semana el Gobierno Nacional que comanda Javier Milei junto a Luis Caputo, el Ministro de Economía, uno de los ministros que hasta ahora viene durando y va a continuar. Obviamente es un hombre clave dentro de las expectativas de Javier Milei, presentó lo que se llama su bitácora 2025. ¿Cuáles fueron los mejores rumbos de acuerdo a la óptica que espera Javier Milei? ¿Querés saber cuáles fueron los puntitos principales que tildaron? Mira, pasamos a la siguiente. Lo presentó en prácticamente 3 placas oficiales en redes sociales. La primera, consolidación del orden fiscal. Es la principal medida que para el gobierno nacional, obviamente, que además... Obviamente es el equilibrio fiscal, es no tener déficit, las cuentas en orden, el no hay plata y tener presupuestos ordenados. En el 2025 el sector público no financiero volverá a registrar superávit, sosteniendo la reducción del gasto primario en casi 30% real respecto al 2024. O sea, el informe que dice que hubo un ajuste del 30% del nivel de gasto, de la participación del Estado a nivel nacional y una administración eficiente en 2025. Esto es parte del comunicado oficial que tildó como la principal medida de gobierno de este año. Eso es interesante, la óptica de por dónde viene la toma de decisiones y cuál es el rumbo, al menos que le quiere imponer el gobierno nacional que conduce Javier Milei. Consolidación del orden fiscal. Es cierto que desde el 2024 se logró, después de casi 11 años, tener equilibrio en las cuentas públicas, un año muy marcado por la motosierra y la licuadora, sobre todo al principio. Era, no te actualizo partidas, se licúan por la inflación altísima y además ajusto y no transfiero a las provincias. ¿Lo mismo sucedió este año? No, la tónica vino principalmente con un ajuste en materia de no actualizar las partidas presupuestarias. Hay que tener en cuenta que a la vuelta de la esquina tenés un año sin presupuesto también. Bueno, este 2025 y el 2024 sucedió lo mismo. Veremos qué pasa para el presupuesto para el año que viene, que va a estar dentro del debate antes de que termine este 2025 con respecto a lo que sucede. De hecho, te cuento un detalle importante con respecto al gasto público que hace el Estado Nacional. Va a entrar en la Cámara, en el Congreso de la Nación, más precisamente en senadores, una modificación a cómo se estructuran los presupuestos, que va a prohibir, por un lado, el tema de aprobar para los legisladores un presupuesto con déficit fiscal, que se apruebe en el Congreso de la Nación, y también que haya sanciones, incluso con prisión efectiva, de los funcionarios del Banco Central si hay transferencias de recursos, o sea, financiamiento del Banco Central al gasto público a nivel nacional. Eso está dentro del paquete de reformas que seguramente va a debatir el Congreso. Veremos si tiene algún tipo de grado de avance o no. Sanciones como, por ejemplo, de 1 a 6 años de prisión para aquellos funcionarios del Banco Central que utilicen la típica maquinita que estuvo tan vigente estos últimos años en Argentina. Ojo con esta situación. Mirá cuál es el segundo de los puntos de estos 3 tan importantes. Profundización en la reducción de impuestos. Acá déjame decir que en términos de impuestos, el más importante tuvo que ver con la desaceleración de la inflación. El impuesto inflacionario es cierto que en la Argentina fue bajando. Este año tiene una particularidad que el Estado Nacional eliminó el impuesto país. ¿Te acordás ese que estaba muy vinculado a la operatoria con dólares? Bueno, la menor presión del gasto permitió una baja impositiva equivalente al 2.5 del PBI, incluyendo eliminación del impuesto país, el ITI, que es la transferencia de inmueble, algo que ya sucedió en el 2024, y la reducción de retenciones, algo que se conoció esta semana. Retenciones para el agro, al menos entre 2-3 puntos porcentuales, es una ventaja, sí, es una baja en la presión fiscal para un sector de la economía que es muy dinámico, que tuvo idas y vueltas este año, que tal vez no está terminando el 2025 con buenas sensaciones, no al menos a priori como estaba en la antesala de las proyecciones. Para este año, el agro aportó casi el 70% de las divisas que generó. El comercio exterior, producto de las exportaciones, obviamente para la provincia de Santa Fe es clave. Hay una negociación acá con las provincias y sobre todo con los gobiernos de provincias de la región centro como Córdoba, Entre Ríos, lo que sucede en Santa Fe con el hecho de eliminar las retenciones. Bueno, hubo una baja en el nivel de las retenciones. Por ejemplo, para el sector de la soja,
el ritmo de retenciones que quedó entre el 24 y 24,5% es el más bajo en casi 20 años. Y para el trigo y el maíz, el más bajo en 6 años, con lo cual hubo una mejora este año con algunas experiencias que tuvieron sabor a poco, como por ejemplo esos 3 días, haciendo ya repaso de lo que está dejando este 2025, de retenciones cero, algo completamente extraordinario, que lo único que fue una medida para generar divisas en la antesala electoral. Eso es importante tener en cuenta lo que sucede, pero bueno, el gobierno lo resalta como una de las puntos fuertes dentro de las medidas económicas. Y la tercera de todo, que creo que es la reforma tal vez más profunda que tuvo cambio económico, recapitalización del Banco Central y salida del cepo. Eso sucedió este año. A partir del mes de abril, el nuevo acuerdo con el FMI permitió capitalizar el Banco Central. ¿Te acordás ese acuerdo de 20.000 millones de dólares? A base de deuda. Eso es lo que no te dicen. En el informe oficial que publicó el Ministerio de Economía de Caputo. Y complementar el saneamiento habilitando la salida del cepo, o sea, las restricciones para las personas físicas, porque para las empresas todavía continúa, y la adopción de un esquema de flotación de bandas. ¿Cómo viene funcionando este esquema de flotación de banda? Bueno, entró en tensiones. En octubre, sobre todo en la antesala de las elecciones, que se empezó a acercar, tuvo que intervenir el Banco Central, el gobierno preveía que el dólar caiga y se acerque al piso de la banda, algo que no terminó sucediendo. Mirá qué pasó con el dólar, esta película que dejó el 2025 ya prácticamente transitando casi todo. Empezó el 14 de abril el tema de la banda de flotación, el dólar casi en el medio. Empezó a bajar hasta junio, en julio apareció el comprá campeón, si te parece barato, y se fue al techo directamente. La intervención en el mercado de Estados Unidos, aquí a finales de septiembre, que apareció el Tesoro de Estados Unidos como aliado para vender, intervenir, comprando pesos, vendiendo dólares para asistir al Banco Central, una señal que hizo retroceder el dólar, pero duró muy poco, porque después necesitó, por supuesto, una ayuda adicional con una super tasa de interés. Mirá todo lo que sucedió con el dólar, que es cierto, si vos te empezás a medir desde el mes de abril, que estaba cerca de los 1.200, a hoy, que está en 1.435, tiene cierta estabilidad, pero ojo con estos movimientos bruscos que tuvo, donde entró en tensión este sendero. Es cierto que después de las elecciones, acá tenés, por ejemplo, lo que sucedió el 31 de octubre y los últimos días de octubre, empieza a bajar y descomprime el tipo de cambio, algo que al menos, hablando mucho de presupuesto, este tipo de cambio actual en 1.435 pesos, es el que prevé el presupuesto para el 2026 a diciembre, inclusive más bajo, 1.420 pesos. Bueno, ojo con estas situaciones que evidentemente habla de que al menos prevén cierta estabilidad del tipo de cambio. Hay que decir que, en definitiva, parte de esta salida del cepo se terminó logrando principalmente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue sorpresa, por el apoyo de Estados Unidos terminó generando buenas condiciones y tensiones, bajando un poco la espuma de un mercado que estaba muy demandado, y habrá que ver después dónde se acomoda esta situación. El programa de bandas no se modificó, dicen desde el gobierno que va a continuar, que no van a tomar ningún tipo de medida con respecto al dólar, que va a continuar así, y que en definitiva las ventajas para aquellos que dicen que el dólar está atrasado es empezar a reducir impuestos. Fíjate cómo muchos sectores dicen, ojo porque con este tipo de cambio no soy competitivo, no puedo competir contra productos del extranjero, sobre todo los productos transables, los que tienen competencia a nivel internacional, que se empezó a reflejar. Después, en el medio, el gobierno obvió algunos datos de la economía real. Una economía real que en términos de sectores hay ganadores y perdedores. Entre los perdedores aparece, por ejemplo, el tema de la industria, que todavía no repunta. Flojísimo el dato de octubre de la industria, con una caída de más del 2% en términos interanuales con respecto al 2024. Lo mismo sucedió con otro sector clave, que es el de ventas del sector comercial, caída del 9% en el mes de noviembre, las ventas minoristas en la Argentina, ya anticipando un escenario en materia de bolsillos que evidentemente entró también en tensiones. Así todo, hubo una mejora en materia de inflación, eso se siente principalmente en la dinámica de los precios, pero dejan la ventana abierta en un 2026 que va a entrar con algunas cuestiones poniendo tensión. Sobre todo el tema de tarifas. Hay que tener en cuenta que el gobierno ya preparó y anunció el cambio de cómo va a impactar las variables tanto de luz y gas, para tratar de focalizar el tema de los subsidios a hogares con subsidios, hogares sin subsidios. Va a haber casi 7,5 millones de hogares en la Argentina y no va a tener ninguna cuota de subsidio, y empieza a estar vigente desde enero, tanto en luz como en gas. Eso va a ser un golpe, al menos. Atenti a esa. Claro, que no pase desapercibido, porque muchas veces te vas de vacaciones y después aparecen las nuevas boletas
Bueno, por supuesto que va a tener que reestructurar esta situación, pero así llega un poco la economía, el escenario en materia económica. Y por ahí también las miradas van a estar puestas en los procesos de reforma. Mirá qué terminó sucediendo el día de hoy, que se conocieron algunos detalles de la reforma laboral que prevé el gobierno de Milei. Entre ellas, esa reforma laboral trae algunos beneficios impositivos para tratar de generar incentivos de acuerdos. Entre ellos, modificación en el impuesto a las ganancias. La alícuota que pagan las empresas, que va a reducirse. Hoy la alícuota que pagan las empresas de capital, como sociedades anónimas o las SRL, pagan una alícuota entre el 25, 30 o 35. El objetivo central es ir bajando la alícuota para el 2026. También otra cuestión importante, el tema de las rentas de primera categoría, que son las que pagan, por ejemplo, los alquileres, que queden exentos, los alquileres de casa-habitación, para que haya un incentivo a mayor nivel de oferta en materia de inmuebles puestos en alquiler, para tratar de generar, obviamente, mejores condiciones en materia de precios. Otra de las cuestiones que prevé la reforma laboral, dicen, hoy dijo el jefe de gabinete Adorni, que no va a ir a una reforma profunda en la cuestión sindical. Que no se toque el tema de aportes sindicales, que no se toque tampoco el tema de la democratización del sindicalismo. En este caso central, intervenir, dice, va a quedar para una futura etapa esa situación. Sí, ahí va a tener que tener en cuenta que vos tenés un capital político que empujó que avances en una reforma, eso está claro. Mucha gente de acuerdo, inclusive sectores no estrictamente ligados a la política, en el caso de la industria, en términos generales. Ahora, si algunas cosas no las tocas, te van a zapatear, o sea, va a tener un costo político eso. Por ejemplo, una situación que se da en muchísimos sindicatos de hace miles de años, que tienen las mismas caritas siempre puestas y que los sindicatos, no todos por supuesto, pero que muchos han terminado siendo grandes empresas. Entonces, si no tocas eso, bueno, a muchos le va a quedar un sabor amargo también. Eso va a quedar para una próxima oportunidad, te dicen. Bueno, pero maestro. Te dicen, para una próxima oportunidad el proceso de reforma sindical, que obviamente es una reforma laboral sin reforma sindical. Una decisión tanto compleja. Vamos a ver. Quiero ver qué. Pero además, ¿qué implica eso? Que lo vas a tener que negociar con los sindicatos. Sí. Entre ellos, por ejemplo, el tema de banco de horas. Fíjate, porque esto que estamos charlando seguramente se va a debatir en un futuro. Banco de horas. Sí, ya está en el Senado, digamos. ¿Se eliminan las horas extras? La posibilidad de horas extras por convenio. Es la idea que tiene el gobierno. Es la idea que tiene el gobierno. Exacto. Tratar de que haya una especie de banco no eliminar de horas las horas que después te termines compensando. No eliminar la hora extra, pero sí darle la posibilidad al empleador de decir, bueno, hoy te vas a quedar 2 horas más, mañana venís 2 horas más tarde. Exacto. Hacerlo dinámico. Salarios dinámicos, hablando de dinámicos. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que cada una de las empresas, que existe la posibilidad libremente de negociar, pero hay un convenio marco que tenga mayor nivel de independencia del convenio colectivo. Eso es importante también. El hecho de una modificación importante, porque de esa manera también limitás mucho el poder que tienen los gremios con el convenio colectivo y al momento de decidir las cuestiones salariales. Se terminan estatutos especiales aparentemente también. El estatuto del periodista, por ejemplo, entre otros. Se van a tener que renegociar. Bueno, eso está dentro de la ley de reforma laboral que prevé el Ejecutivo Nacional, que cuenta con consensos, como dijiste, Juani, de otras áreas, que en definitiva el objetivo central es mejorar no solamente el vínculo laboral, sino generar mejores puestos de trabajo. Hoy tenés el 45% de los puestos de trabajo en la informalidad. Yo le echaría mucho el ojo a los beneficios también, porque la verdad que por lo menos con algo de la letra que ya se conoce que está en el Senado, no sé si a todos los sectores les va a decir, bueno, ahora sí, ahora contrato gente a 2 manos. ¿Por cuánto los beneficios? ¿Por cuánto tiempo los beneficios? ¿Qué, en 2 años no tenés más beneficios? Exacto. ¿Cómo es pero pará. Bueno, va a haber muchas cosas que va a haber que estudiarlas en profundidad y que, bueno, y que veremos si conforman a todos. Nunca se puede conformar a todos, eso está claro, pero el problema es no conformar a nadie. Y después, obviamente, muchas veces el gobierno dice, bueno, más que reforma es una modernización, vamos a tratar de ayornar varias de las leyes o normativas que vienen de mucho tiempo en la Argentina y que la verdad han quedado desactualizadas. Veremos qué termina sucediendo. Rompe, por ejemplo, el esquema de 8 horas, te permiten hasta 12 horas diarias, siempre y cuando respetes el descanso de 12. 12 de descanso, sí. Bueno, el tema de la jornada laboral también que entra en la discusión, una ley que seguramente va a generar muchas tensiones. La va a debatir el Congreso en extraordinaria, seguramente,
tiene el visto bueno el Ejecutivo Nacional y ya directamente se va a empezar a conocer en las próximas horas. A partir de mañana se va a estar hablando de esta normativa y en el medio va a pasar desapercibido el tema del debate del presupuesto 2026 que plantea algunas cuestiones importantes como por ejemplo todavía seguir apretando un poco el gasto fiscal, tratar de generar los incentivos para que sea otro año más con superávit, pero a costa de, ojo con respecto a lo que se está negociando contra reloj, el tema de mejores fondos o mayores fondos para destrabar las reformas a los gobernadores y a las provincias. Por eso el proyecto de presupuesto como que se está readecuando y esa es la primera de las peleas. Te contamos un poquito de lo que viene, lo que pasó y lo que dejó no solamente el 2025, que todavía falta para terminar, seguramente vamos a poder hacerlo un balance a partir del próximo miércoles, pero ojo con esta situación de cómo llega la economía al final y con muchas novedades con lo que se viene. Tanda súper cortita, a la vuelta al penúltimo en que andan del año. Se va a tener que lucir Damián Turn para cerrar el año. Viene medio flojo, me dicen ahí atrás. Vamos a ver cómo viene. Dale. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintoniza Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! Quedará institucionalizada esta cortina para Damián Turn, no sé. Ya pierde gracia. Ya está, ¿no? Para mí te queda muy bien, ¿eh? Daniel Turn con nosotros. ¿Cómo le va, mi amigo? Bien, muy bien, muy bien. Llegando. Sí, ya estamos. Llegando con lo último, pero ya estamos. Es el penúltimo, veníamos bien desde la temporada. Arrancamos en febrero, veníamos bien este año. El 15, creo que fue 15 de febrero. Sí, yo estoy como los presos tachando. Tengo los cálculos. Se hizo largo este año. 15 de febrero largamos, veníamos bien. Fue un tirón. Y mirá dónde estamos, a punto de. Casi que metemos mirá, la ya noche. Tengo el arbolito. Casi que metemos también para cerrar el año, noche de Navidad y 31. Sí, era lo que faltaba, nada. Nochebuena y 31 al aire. Esta temporada arrancó con el arbolito detrás y cierra con el arbolito detrás. Claro. No es poca cosa. No es poca cosa porque, bueno, no sé si en febrero había... Me parece que no, pero no importa, dale. Forma de decir. Bueno. Pasó. Vamos con el primer capítulo de Le Encantan del día de hoy. Algunas esquirlas de lo que ha dejado la presentación de los nuevos diputados nacionales la última semana. Hubo mucho, compartimos mucho durante el miércoles pasado, pero bueno, acá la señorita Virginia Gallardo va a apoyar una tesis que yo dije. La tinelización de la política en la República Argentina. Tinelización. Claro, porque antes estaba Tinelli, que no está más, viste, que desapareció de los medios. Ya fue. Tinelli con sus programas reunía a un grupo de personas. Sí. Había modelo, actriz, humorista, ex algún border ahí también. Bueno, se fue Tinelli, toda esa gente se metió en una cámara de diputados. No fue tan lineal, me parece. Sí, es así. ¿Vos la decís? tinelización de la política. Lamentablemente, Marcelo Tinelli dejó sus programas, dejó de darle lugar a esas personas y esas personas tuvieron que buscar dónde ubicarse y se ubicaron dentro del Congreso. Es tan lineal. Y se dieron cuenta que era más redituable. Ninguna boludo. No, había que laburar mucho menos, eso seguro. Había que laburar menos. En Tinelli laburaban más. Obviamente, hay que estar todos los días, un producto en vivo, duraba como 3 horas, mucha gente, bueno.
la tinelización de la política. Y vas a ver que esta tesis que yo traje la va a apoyar alguien que era del sector Tinelli, de ese mundo Tinelli, y que hoy en día es diputada nacional como Virginia Gallardo. ¿Qué diferencia había entre el Bailando y el Congreso de la Nación? ¿En qué cuestiones se junta el Bailando, el programa de Tinelli, con el Congreso de la Nación? Bueno, lo explica la diputada nacional Virginia Gallardo. Todavía conservando la sonrisa, sabiendo que, bueno, vas a asumir una responsabilidad muy grande, algo institucional que tiene que ver con ser nada más y nada menos que diputada nacional por la provincia de Corrientes. Ver cómo te cambió la vida desde el programa que estábamos haciendo a hoy. Tremendo. No cambió tanto, ¿no me vieron en el Congreso el otro día? La verdad. Era, Dios. Yo entré toda seria, toda dije, bueno, Virginia, comprometete, estaba atenta, dejé el celular. Y entré, grito acá, grito allá, volaban cosas. Bueno, el otro... Bueno, ahí está, ¿te das cuenta? Ya está, la rompieron a Virginia, porque ella dijo, yo vengo serio acá. Quise dejar el celular, dijo. Era gerente, dijo, no, yo vengo serio acá, vio que se gritaban cosas y demás. Ya está, bueno, se va a profundizar esto. Esa es otra idea mía. Esto que comenzó se va a ir profundizando. En 2 años se va a profundizar más. En 4 años aparece el oso Arturo. Yo lo he dicho acá también. Estamos a nada. Tengan cuidado. Estamos Pero a nada. Algunas cositas también que dejó, mejor dicho, la presentación de diputados nacionales. Dale. Esta señorita, Karen Reinchardt, es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue una de las chicas Playboy en la década del 90. Sí. Bueno, hace algunos años algunos meses, mejor dicho, se metió en política. Estuvo en esa famosa lista que encabezaba por Esper. Que encabezaba Esper y ella iba como segunda. Bueno, voló Esper por los aires, quedó ella, ingresó como diputada nacional y mirá este tuit. Tenía que conjugar 4 palabras. Tenías que meter en orden 4 palabras para expresar tu idea. 5. Me tocó al lado mío. Sí. No pudo, loco. No, está complicadísimo. Se complicó un montón. No me tocó, porque no es tocó ahí, digamos. Me tocó al lado mío. Pero es una cosa, o sea, le tocó, me imagino, porque como la roba Tronco, que también es otro personaje. Bueno, este inventado por Fantino. Sí. Invento de Fantino. Sí. Su programa. Otro muchacho que también va a ser diputado nacional, que ya lo es, mejor dicho. Sería, me toco al lado mío. No pudo, se le complicó, eran 5 letras, pero bueno, costó. No se olviden que Karen va a decidir analizar y votar por la reforma laboral, entre otros proyectos que vienen, de acá a 4 años. Así que hubo el presupuesto y cantidad de leyes que se puedan tocar en la República Argentina durante 4 años. Una de las cositas que ha quedado también pendiente de las últimas semanas es esto que sucedió, y lo vamos a ir viendo, sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación, esta actividad de un grupo de militantes antivacunas que no se reunieron en un club o en la plaza de un barrio, sino que fueron a la Cámara de Diputados de la Nación, a uno de los salones del Congreso Nacional. Fueron a explicar por qué las vacunas hacen mal, dale que va. Llevaron a este muchacho, el hombre imán, le han puesto otro nombre, yo voy a decir el hombre imán, para explicar cómo se le pegaban las cucharas, se le pegaban cosas de metal y demás. Bueno, esto fue hace algunas semanas, en el Congreso de la Nación, con todo lo que eso significa. Pero fuimos al registro. Algunos dicen que no es él. ¿Cómo que no? Para mí es muy parecido, lo vas a ver ahora. Esto es un programa nacional del 2016. Tiene casi 10 años. Programa de Mariana Fabiani. Antes de la pandemia. Previo a la pandemia, por ende, nadie lo había vacunado a este hombre con una vacuna contra el COVID. Claro. Desafiamos al hombre imán, dice el Zócalo de este programa nacional. No me diga. Con Mariana Fabiani. Y ya iba este personaje. No me diga. Como la imagen tiene 10 años. Tiene una contextura física similar. Es muy parecido, sí. No está igual, pero bueno, hay que tener en cuenta que pasaron 10 años. A todos nos pasaron 10 años. Sí. No veo una imagen de hace 10 años atrás y uno cambia. Pero ya iba este personaje a los medios de comunicación a pegarse cosas en el cuerpo. A decir que se le pegan cosas de que metal. Era el hombre imán. Que era el hombre imán. O sea, que no tenía nada que ver con las vacunas. Que no tenía nada que ver, por lo menos, con la vacuna del COVID, porque todavía faltaban 4 años y chirola para que llegue el COVID y 5 para la vacunación. Claro. Así que bueno, hay de todo en la República Argentina. Hace unas semanas también había ascendido estudiantes de Río Cuarto y me generó mucha particularidad esto. Hay presos por todos lados, viste que hay presos en la política, hay presos por todos lados. Bueno, hay presos en el fútbol también. Mirá lo que le pasó al presidente
de Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Dagatti. 3/4 partes de la campaña estuvo en cana. Bien. Preso desde diciembre de 2024 hasta agosto de 2025 por ingresar drogas en camiones frigoríficos a la cárcel de Buga. Ah, re tranqui. Dueño de frigoríficos y medios de comunicación, Dagatti fue liberado por una caución de $500.000. Hay que tener. Pagó 500, medio palo verde. Aún continúa imputado en la causa por narcotráfico y corrupción en el servicio penitenciario provincial, además del ingreso de 2 kilos de cocaína en el camión frigorífico. Bueno, se incautaron psicofármacos, whisky, 7 celulares. Bueno, este muchacho de la provincia de Córdoba, presidente de Estudiantes de Río Cuarto, viste que hay para todos. Bueno, espectacular. Pasó Alicio Dagatti. 2 kilos de cocaína. Bien. Sí, bueno, y la caución de... Psicofármacos, whisky, bueno, whisky también. Al lado de los 2 kilos de cocaína en los psicofármacos, sí. chicos, de agüita mineral. Puede pasar. 7 celulares y accesorios. Bueno, se perdió, estuvo casi el 70% de la campaña de su amado club en cana, pero bueno, se lo terminó perdiendo. Y ahora el último capítulo, el último capítulo. No podía, la penúltima vez tenía que cerrarlo con él. Sí. Con el senador influencer, Juan. El senador influencer. Dolzani, el senador por el departamento San Javier. Muchacho muy activo en redes sociales, que siempre cuenta cosas de su intimidad y demás. Muestra la lancha nueva, cuando se va a pescar. Sí, cuenta los problemas que tiene y demás. De la actividad parlamentaria, nada. No sé qué hará. En el Instagram no pone nada de la actividad. Nada. Vos si lo ves, lo último que pensás es que este muchacho es senador por el departamento San Javier. Dolzani, que fue presidente comunal de Alejandra y que se convirtió hace 2 años en senador por el departamento San Javier. Algunos fragmentos del senador influencer que pasan por el En que Andan. Terminamos el día, el largo día, acompañando a la vicegobernadora, mirando al más grande, a Boca Junior. Pero trabajando, tomando unos mates y acompañado de este partido. Va a ganar 3-1 Boca. Les dejo un saludo y un buen fin de semana para todos. Lunes nos reencontramos trabajando nuevamente. Trabajando, tomando unos mates. Hay uno más. Una flor para otra flor. Está, porque es un tipo cariñoso. Bueno. Y está este, mirá. Alguien que está en este momento enfrente de la pantalla sabe curar el empacho. Así puedo descansar bien y amanecer con todas las pilas mañana. No sé si fue el asado con cuero hoy de la peña folclórica de San Francisco, no creo. Pero bueno, algo me hizo mal. Se los agradecería mucho. Así mañana puedo tener todas las energías posibles. Ahí está. Cuenta todo. Todo. Busca gente que le cure el empacho por Instagram. Sí. Aparte de que se venía a comer asado con cuero. El primero cuando dijo acá laburando un poco. Y vos tenés el tele prendido. Estás en el sillón. Viendo un partido de fútbol. Con las patas arriba, viendo fútbol. Sí. Y con la tablet ahí, de lejos. Ese chamuco, yo sé mentir. Ese que está laburando. Sí, no es tan complicado. Pero bueno, capítulo del En que Andan para el senador influencer que no podía faltar antes que ser. Escuchame, el programa que viene tenía que romper. Sí, como todo el año. No. Todo el año. Hasta la vara. Todo el año. Es el último programa. Vas a tener media hora, me dice la producción, para En que Andan. Media hora. Me quiero dar 10 minutos de monólogo, un par de notitas, 10 minutos de Facu y el resto todo es tuyo. Bueno, perfecto. Que el país me brinde buen material esta semana. Bueno, vamos a hablar con nuestros representantes y demás. Dale. Hay mucha actividad legislativa. Por eso, sí. Vas a tener. Sí. Nos vemos la semana que viene, Facu. Semana que viene, el último programa del año de Veníamos Bien, ¿eh? Vamos nomás, ya está festejando, muchachos. Gracias por habernos acompañado. Chao. Soy un zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. Soy un zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado.